Sí, sí. Ey, ey, ey. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Ya nos enlazamos. Creo que es así. Entonces, les pido que tomen sus lugares. Vamos a iniciar. Y vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Los que están aquí ya, si me acompañan en oración, quiero también pedirles que oremos por tres peticiones que tenemos aquí muy presentes. Principalmente dos de ellas, más que peticiones, agradecimiento al Señor por su respuesta. Y otra es por Aranza, la nieta mayor de Piedad y de Samuel, que ahorita tiene una situación ahí complicada, entonces vamos a orar por ella. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres compasivo y extiendes tu mano, Señor, y nos dejas ver, Señor, que dentro de tu carácter perfecto también está la misericordia, la bondad, Señor, la compasión. Gracias, Señor, porque podemos orar por Aranza, por esta nietecita, Señor, la mayor de Piedad y de Samuel, Señor, que ahorita está en una situación complicada, Señor, una cuestión de salud. Padre, te pedimos que en tu control soberano le permitas ver a Piedad y a Samuel, Señor, tu gracia, y extiendas tu mano, Señor, para sanar a su nieta, pero sobre todo, Señor, para salvarla. Ella necesita, Señor, tu ayuda. Señor, te damos gracias porque tú estás atento a nuestras peticiones y queremos pedirte, Señor, que se haga tu voluntad de la vida de Aranza, Señor. También queremos darte gracias por la vida de Pedro. Gracias, Señor, porque está con bien ya, Señor, esta situación de enfermedad que tuvo estas semanas, Señor, ha retrocedido por tu gracia. Pero principalmente queremos orar por la vida espiritual de Pedro, Señor, que es lo más importante, Señor. Que él pueda conocer, Señor, la gracia y misericordia tuya y pueda rendirse, Señor, totalmente, absolutamente a tus pies, Señor. De nada sirve, Señor, que Pedro sea sano si no refleja salvación en su vida, consagración, Señor, y plenitud en ti, Señor. Te pedimos eso, Padre, en el nombre de Cristo. También te damos gracias, Señor. Hemos orado, yo en lo particular, muchos hermanos de diversas iglesias, Señor, por ese pastor de Remanente, Señor, por el hermano, Señor, Samuel, que tenía una situación ahí complicada, Señor, y tú reflejaste tu gracia, tu misericordia, sacándolo de esta situación de COVID y llevándolo con bien a su hogar, Señor. Te pedimos, Padre, que esta iglesia, Señor, que necesita, Señor, como nosotros tanto de ti, sigas reflejando tu gracia, tu misericordia y las fortalezas para que sigan adelante, Señor. Y que le des fortaleza al organismo, Señor, de este pastor, Señor, de Samuel, para que él pueda salir adelante y pueda, Señor, pastorear, Señor, junto con el pastor Enrique, esta iglesia, Señor, hermosa. Te damos gracias en el nombre de Cristo y te pedimos que abra nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra en esta noche. Todo esto lo pedimos para gloria y honra tuya. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Siempre tenemos que orar por las necesidades, pero recuerden que oremos por cosas mucho más trascendentales. La salud un día se va a acabar, pero la salvación, la vida eterna no. Y por ese tipo de cosas tenemos que orar y pedimos al Señor que Dios fortalezca a nuestros amados hermanos para que sigan adelante para gloria y honra suya. Les pido que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Y estamos en esta sección del 15 al 17, una sección, versículos muy importantes como toda la palabra de Dios, pero pues probablemente uno de los versículos más conocidos de Primera de Juan, aunque
Puede pasar que los cristianos sepan que dice eso en la Biblia, pero no saben ni dónde, ni dónde lo dice, ni por qué lo dice, y cantidad de cosas. Pero por la gracia del Señor nosotros estamos profundizando en su palabra y hemos estado ya dos clases en este pasaje hermoso de la palabra de Dios. Versículo 15, primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y aquí vemos que es enfática la orden del apóstol Juan, como fue la orden de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y a través de la revelación bíblica nos damos cuenta de que hay un llamado para los que son justos, para los que son de Dios, para los que son hijos de Dios, hijas de Dios, para los cristianos, que no amemos al mundo. Nosotros tenemos que aprender a amar lo que Dios ama y tenemos que aprender a odiar lo que Dios odia. Y Dios odia al mundo. Dios odia al mundo al grado que en el versículo 17 vemos que eso va a ser destruido, va a pasar. Y que lo va a destruir no es el mismo mundo, no, aunque el mundo es destructivo. El mundo es una bomba atómica espiritual que destruye almas, destruye matrimonios, destruye vidas, pero sobre todo destruye la relación que debemos de tener con Dios, porque eso busca el mundo. Ya hemos hablado de que esta palabra mundo no se refiere ni a humanidad, porque Dios ama a la humanidad. No se refiere al mundo creado, porque Dios ama lo que creó. Él en Génesis nos damos cuenta que creó esta tierra y que tomó distancia, por decirlo así, y vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. No dice el apóstol Juan que odiemos a la humanidad, no, estamos llamados a amar a todos los hombres, aunque los hombres no nos amen, aunque los hombres no nos bendigan, aunque nos persigan, nos ultrajen, nos hagan, nosotros estamos llamados a amar a esa humanidad. Nosotros estamos llamados también a respetar y amar la naturaleza, la tierra, guardar su equilibrio. Pero este mundo que debemos de odiar, porque dice no améis, la contraparte es odiar, es el mundo, es el cosmos, es el orden mundial. Es el orden de pensamiento que tiene este mundo que definitivamente ha desechado a Dios, donde dice no consideres a Dios en nada y considera tus propios criterios para seguir adelante. El que rige tus decisiones no es Dios, el que rige tus decisiones eres tú mismo. Tú mismo tienes que decidir, no le preguntes a nadie, lo que está bien para ti está bien y punto, lo que es verdad para ti, aunque sea mentira para otros, mientras que sea verdad para ti, tú vive tu verdad. ¿No le suena bien cotidiano eso, sí o no? Ese tipo de pensamiento totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, estábamos hablando que estas cuestiones mundanas no solamente las podemos etiquetar como las que son evidentemente mundanas, ¿no? Como todo lo que va en contra de Dios, el pecado, la promiscuidad, el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, todo ese tipo de cosas que si lo pones en una lista y te dicen pone una palomita lo que es mundano y lo que es no, pues fácilmente vamos a resolver eso porque esto es mundano, como no, esto es mundano. Pero lo mundano, ese cosmos, ese orden mundial, esa forma de pensamiento, esa filosofía que es totalmente ajena a Dios, es mucho más perversa, mucho más sutil para engañar, sutil. Y de repente el trabajo, a pesar de que es algo bueno dado por Dios, porque el trabajo fue dado algo por Dios, que se lo dio Dios a Adán, cuando el trabajo se pone por encima de Dios, entonces eso ya se convirtió en mundano. Cuando una relación de amistad se pone por encima de Dios, eso ya se convirtió en mundano, cuando la amistad no es mala. Y así nos podemos ir con todas las cosas buenas que Dios ha creado,
Pero sin embargo, ese pensamiento hace que la persona piense o la humanidad piense que eso es mucho más importante que Dios, ¿no? Y lo ponen por arriba de Dios. Y en ese momento, hermanos, eso ya se convirtió en mundano, en mundano. Ahora, quiero que vayamos a Colosenses 2:8 para que yo te transmita el día de hoy algo que tengo en la mente, que estudié y que espero que sea de bendición para nosotros. Colosenses 2:8, que fue el pasaje que estuvimos un poquito estudiando el domingo pasado, me parece. Colosenses 2:8. Y quiero decirles una cosa. Esta cuestión de lo mundano es tan sutil que se ha metido a la iglesia, y hoy en día la iglesia cristiana probablemente, y obviamente no quiero que ser juzgado de alarmista, pero el diablo lo que quiere atacar es la iglesia genuina, la iglesia de Cristo. Y hoy la iglesia cristiana es probablemente una de las iglesias más mundanas, y quiero no me vayan a linchar. Somos de Cristo, somos la iglesia del Señor, pero la iglesia cristiana es la que ha aceptado más conceptos mundanos dentro de sus formas de pensamiento. Ya no rige la palabra de Dios en muchas iglesias, sino rige lo mundano. Han aceptado filosofías, huecas sutilezas como forma de pensamiento de la iglesia. Y eso, hermanos, es escandaloso. Somos la iglesia verdadera, somos la iglesia santa apartada para el Señor. Pero esta iglesia es la que hoy más conceptos mundanos han aceptado dentro de su forma de pensamiento. Quiero que vayas a Colosenses 2:8 para que veas la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, que a fin de cuentas es la advertencia a toda iglesia cristiana. Mirad que nadie os engañe. La expresión en el griego es robar. O sea, que nadie les robe la verdad. Mire que no llegue el diablo y les robe la verdad, porque lo que hace el diablo es eso, robar la verdad y cambiarlo por mentira. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Y les explicaba, creo que el domingo, que ese concepto de filosofías realmente no está en plural, sino realmente está en una expresión singular, filosofía. ¿Qué quiere decir? Que se estaba metiendo dentro de la iglesia de Colosas una doctrina, una forma de pensamiento que se había hecho un cuerpo de pensamiento monolítico, un montón de cosas, un montón de conceptos que se habían hecho una sola forma de pensamiento, una religión totalmente ajena a Cristo, pero que se presentaba como cristiana. Entonces, por medio de filosofías, más que una disciplina académica, porque yo les decía que la filosofía no tiene nada de malo, fileo, amor, sofia, sabiduría, amor a la sabiduría, eso, hermanos, no es malo, la filosofía no es mala, incluso hay una filosofía bíblica, no es mala. La filosofía desarrolla inteligencia, capacidad de debate, de reflexión, no es mala la filosofía, pero cuando es totalmente ajena a Dios y pretende la filosofía humana explicar las cosas de Dios, explicar el significado del mundo y el significado de la vida apartándose de Dios, entonces eso ya es un problema. Y esta filosofía que estaba metiéndose dentro de la iglesia de Colosas pretendía explicar quién es Dios, pretendía explicar las cosas del mundo y explicar el significado de la vida sin la Biblia, sin Cristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: no permitan eso. Les están robando la verdad con una filosofía, con una cosmovisión, con una forma de ver la vida que es totalmente ajena a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Todo lo demás, hermanos, es mentira. Todo lo que sea ajeno a la Biblia, todo lo que contradiga, mejor dicho, a la Biblia, es mentira. Todo lo que se diga en cuestión de conceptos
que son ajenos y son controversiales y son opuestos a la Biblia son mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre. ¿Quieres saber la verdad? Lee la Biblia. Y si viene un concepto ajeno a la Biblia o que contradice la Biblia, eso, hermanos, ya es mentira. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, perdón. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, esta expresión huecas sutilezas habla y califica la palabra sofía, filosofía, la que está aquí. ¿Qué está diciendo? Esta filosofía es hueca y sutil. O sea, es un engaño despreciable. Es como lo podemos ver en la expresión en el griego. Es un fraude hueco. O sea, ahorita les están predicando y se está metiendo alguien a predicarles a alguien que les está robando la verdad. Y lo que les está poniendo como verdad es un fraude hueco. Es una hueca sutileza. Se oye muy bien, pero no es conforme a Cristo. Sutileza. Ahí encontré que es apates. Esa palabra sutileza es un fraude, un engaño, un artificio. O sea, un procedimiento o medio ingenioso para encubrir o simular la verdad. Les está diciendo entonces, cuidado, les están robando la verdad. Les están viendo la cara de tontos por medio de una filosofía de huecas sutilezas que simple y sencillamente son un fraude sutil que les está robando la verdad de Cristo. Ahora, dice según tradiciones de los hombres, paradosis, la palabra paradosis, según las tradiciones, paradosis. Esto se refiere a lo que es transmitido de persona a persona, de generación. Ahora, si tú dices, si nuestros antepasados creyeron una mentira y tradicionalmente la transmiten, no por el hecho de que sea una tradición, en algún momento se va a convertir en verdad. Si algo es falso, aunque se pase de generación a generación, sigue siendo ¿qué? Falso. Aunque sea siglos de tradiciones, los que estén ahí atrás de ese proceder, de ese pasarse sus tradiciones. Entonces, no sirve de nada las tradiciones cuando son falsedad. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es perpetuar la mentira, el error, conforme a los rudimentos de los hombres. Y yo les decía que esto de rudimentos, el ABC de las cosas, porque rudimentos es eso, los procedimientos para alcanzar el conocimiento de algo, el ABC para alcanzar el éxito, el ABC para hacer dinero, el ABC Pero también lo que está diciendo, o probablemente, o quizás sí sea la interpretación correcta, cuando dice el apóstol Pablo, conforme a los rudimentos del mundo, está diciendo casi lo mismo que le dijo a los Gálatas. ¿Cómo es posible que empezando en el espíritu, terminen en la carne? ¿Cómo es posible que yo, enseñándoles la verdad elevada de Dios, porque déjenme decirles una cosa, hermanos, la única verdad es la de Dios, y ese es el conocimiento verdadero. Ese es el conocimiento verdadero. Dice, ¿cómo es posible que yo enseñándoles la verdad hayan terminado en esas mentiras y caído en una situación de párvulos, en una situación de niños espirituales, donde simple y sencillamente ustedes se emocionan porque les están enseñando cosas elementales, el ABC, los rudimentos que se les da a un niño cuando yo ya les había enseñado la elevada verdad? Conforme a los rudimentos del mundo, y aquí está lo más grave. Y cualquiera dirá, ¿qué tiene de malo las tradiciones? ¿Qué tiene de malo ¿cómo se llama? La filosofía. ¿Qué tiene de malo todas estas tradiciones, los
¿Me escuchan? Ay, yo dije, qué fuerte tengo la voz hoy. Bueno, entonces para los hermanos vamos a orar de nuevo porque seguramente no escucharon nada. Pero bueno, ahorita van a agarrar el hilo, hermanos, una disculpa. Supuestamente las pilas estaban bien, pero ya. Bien, el famoso evangelio de la prosperidad es totalmente falso porque no es conforme a Cristo, conforme a lo que Cristo predicó, vivió y enseñó. No es conforme a eso. El evangelio de la prosperidad está plagado de ocultismo. Y se los digo, evangelio de prosperidad es lo que predican prácticamente casi todas las iglesias el día de hoy. El evangelio de la prosperidad. En una ocasión fuimos, Laila y yo, a visitar a una hermana que decía que quería ir a otra congregación por una cuestión de salud, que le quedaba muy cerca a una iglesia que estaba a la vuelta de su casa. Y yo le decía que ella tenía la libertad de escoger una iglesia, pero el gran problema es que prácticamente todas las iglesias están mal. Pocas son las que están predicando el verdadero evangelio. Y le ofrecimos mejor ir por ella antes de que se fuera a la iglesia de la esquina, que seguramente era una iglesia falsa que predicaba el evangelio de la prosperidad. Ella después nos dijo que sí, es cierto, dice, ahí predican el evangelio de la prosperidad. Le digo, ¿qué haces entonces ahí? El evangelio de la prosperidad está plagado de ocultismo. Este vino en el siglo XIX a través de un nuevo movimiento nuevo que se llamó el movimiento del nuevo pensamiento, así le llamaron. Fue un movimiento que se dio muy fuerte en Estados Unidos, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX y después en el siglo XX empezó a permear, y todo el siglo XX empezó a permear en muchísimas congregaciones. Antes ese movimiento fue conocido como el movimiento del pensamiento científico, pero después sus mismos seguidores del pensamiento científico lo adoptaron y le llamaron el movimiento del nuevo pensamiento, Este movimiento fue creado por un hombre ocultista norteamericano llamado Phineas Quimby en 1854. Él era ocultista, él reconoció que lo era, le gustaban las ciencias ocultas, las artes ocultas, el estudio de los diversos conocimientos y prácticas misteriosas del carácter dogmático, como la magia blanca, la magia negra, la alquimia, disciplinas espirituales y filosóficas, la adivinación, etcétera. Decía que él era estudioso de eso y creía en eso. La palabra ocultismo significa simple y sencillamente, para tener un poquito más de información, oculto, clandestino, escondido, secreto. Proviene de la palabra oculere, ocultar. Según este hombre, Phineas aseguraba que era capaz él de curar con la mente. Abrió incluso un consultorio donde aplicaba sus supuestas capacidades de curar con la mente a través de confesión positiva, a través de visualizar una realidad distinta a la realidad evidente, y que si estaba enfermo, si eras capaz de ver una visión distinta a la realidad y confesarla de un aspecto negativo a positivo, entonces era aplicable y lo alcanzabas. Eso, hermanos, puso su consultorio, supuestamente sanaba a muchas personas y empezó a difundir su creencia al grado de que tuvo discípulos, y esa creencia se empezó a propagar internacionalmente como una secta madre, el movimiento del nuevo pensamiento. Algunos de sus seguidores crearon sectas nuevas como Julius Dresser y Mary Baker Eddy, quien fundó la ciencia cristiana bajo ese fundamento, tomando un poquito de versículos bíblicos y revolviendo la confesión positiva con versículos bíblicos. Ella empezó a hacer esta mezcolanza
entre cristianismo y paganismo. Ella decía que la enfermedad no existía, que tú podías controlar incluso la enfermedad, pero esta mujer se enfermó y murió en 1910 de neumonía. Entonces como que no le funcionó mucho el asunto de que ella creía que no, la enfermedad no existía y que si tú confesabas, decretabas y quién sabe qué tanto, no te pasaba, y sin embargo en 1910 ella murió de neumonía. También hubo otro movimiento dentro de Estados Unidos, el movimiento Unity o Unity Church, que negaba los tratamientos médicos o medicamentos y que todo se podía resolver por medio de la mente. No necesitas un doctor, no necesitas medicamento, todo lo puedes resolver por medio de la mente. La ciencia de la mente, la ciencia divina, también otro movimiento. Fíjate, ya empezaron a vincular ese movimiento pagano, llamándole cristiano o divino. Son otras agrupaciones creadas por seguidores del Nuevo Pensamiento. Todos estos movimientos pretendieron hacer un sincretismo entre el cristianismo y el movimiento del Nuevo Pensamiento. Durante el siglo XX ha sido la base de la inspiración de numerosos escritores, pseudocientíficos y terapeutas alternativos que no recurren a la ciencia para curar, sino a la supuesta fe. No necesitas tú un doctor, no necesitas tú medicina, lo que necesitas es tener fe. Fe, nada más. Lo que necesitas es tener fe, convicción, un pensamiento positivo, una confesión positiva. El nuevo pensamiento es una de las fuentes de la nueva era, el posmodernismo. El Evangelio de la Prosperidad tiene las mismas características que el movimiento del nuevo pensamiento. La confesión positiva, el decretar, el pensamiento positivo. Si tú confiesas positivamente a algo o lo decretas por un acto como de magia, te sucederá. Y sí, cierto, es magia, pero pues es magia, ya sabrás, ¿no? Ocultismo, pero simple y sencillamente vístelo un poquito de bíblico. Vístelo un poquito de bíblico. Ellos dicen que tú puedes cambiar la realidad visualizando, o sea, ese movimiento de la prosperidad, dice que tú puedes cambiar tu realidad decretando con fe. Si tienes suficiente fe, entonces la realidad cambiará a favor de lo que tú decretas. Por alguien dijo que si le predicas a los enfermos y a los pobres, siempre vas a tener la iglesia llena. ¿Sí o no? Si tú le predicas a la necesidad, siempre le vas a dar. Es como esos falsos profetas y falsos que dicen, aquí hay alguien que está enfermo, me lo dijo el Espíritu Santo. Pues sí, yo estoy enfermo, mira, pues ya necesito lentes. El Espíritu Santo me dijo que alguien aquí está sufriendo de cuestiones económicas. Ay, que me lo revele el Espíritu Santo. Si tú le tiras a la enfermedad, siempre le vas a dar. Si tú le tiras a la necesidad, siempre le vas a dar. Tú predícale a la necesidad y siempre vas a tener auditorio, dicen muchos, ¿no? Y déjame decirte una cosa, el ser humano, ¿qué quiere cambiar? Cuando le va bien, ¿quiere cambiar algo? Cuando te paras en la mañana y ves que todo está pleno y el trabajo funcionando, el matrimonio bien, te sientes sano, hasta te estiras y toda la cosa, y hasta piensas en irte a Acapulco, y hasta piensas así, ya estás así. ¿Tú quieres cambiar en ese momento eso? Pero cuando te viene la enfermedad o los problemas económicos, es cuando sí quieres cambiar todo. Lo quieres cambiar. Hermanos, esto es seductor, porque yo me he dado cuenta de eso. He orado por hermanos que amo con mi corazón, que están enfermos de COVID o tienen cáncer, y cómo me dan ganas de decretar sanidad ahora en el nombre de Jesús. ¿Sí o no?
Cuando te enteras que se enfermó alguien que dices, ay, pues es el hermano y toda la cosa, pero cuando sabes que se enfermó alguien que amas de una forma tan entrañable, estás tentado a cambiar su perspectiva, a cambiar su futuro, a cambiar en ese momento, y eres capaz de decir, Señor, ahora sánalo en el nombre de Jesús. Pero nosotros, hermanos, no podemos manipular la voluntad de Dios con nuestros decretos. No podemos. El ser humano no quiere cambiar su realidad cuando las cosas van bien, sino cuando le pasan dos ámbitos de padecimiento, es cuando quiere cambiar su realidad, como es la enfermedad y la pobreza. Decretar que sale de la enfermedad, decretar que sale de la pobreza. Si tú visualizas esa situación y tú te ves con recurso y ves que Dios te va a bendecir y ves que Dios te va a sanar, entonces tú enfoca tu pensamiento en eso y alinea tu boca a ese pensamiento y decrétalo en el nombre de Jesús y lo tendrás. Eso es lo que dicen estos hombres. Ahora, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino ese movimiento de la confesión positiva, del pensamiento positivo? Hermanos, pues desde el movimiento del siglo XIX y que permeó en el siglo XX. Pero el Padre, el que agarró todos esos conceptos mundanos y los revolvió con cristianismo, fue un hombre que se llamó Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, él le llamaron el padre de la doctrina de la prosperidad. Él murió en el 2003, no hace mucho, murió en este siglo. Y él fue el precursor del movimiento de palabra de fe en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde vino todo esto? ¿Fue Cash Luna el que lo inventó? ¿Fue Guillermo Maldonado? No. Fue en Estados Unidos donde empezó este movimiento del mensaje de la prosperidad. Te leo como lo encontré en internet. El maestro de la Biblia carismático Kenneth Hagin, padre, es considerado el padre del llamado Evangelio de la Prosperidad. El folclórico, así lo definían muchos porque era extremadamente carismático. Autodidacta porque no salió de ninguna escuela de teología, mas sin embargo él puso su escuela de teología. Le llamaban el Papá Hagin. Comenzó el movimiento de raíz a partir de todo lo que enseñó Phineas Kilby, ese que era ocultista. Incluso muchos estudiosos han agarrado los libros de este Kenneth y los han comparado con los de Phineas y son prácticamente iguales. Y lo único que hizo fue meterle versículos bíblicos a todo el ocultismo de este hombre para hacerlo cristiano. Antes creo que lo iban a demandar por plagio. Él produjo un seminario bíblico con las mismas características y él fue el precursor de muchos predicadores como Kenneth Copeland, Jenny Sable, Charles Capps, Jesse Duplantis. Tú dices quiénes son esos, ¿no? Pero al ratito te menciono otros más que a lo mejor sí vas a conocer, ¿no? Todos los cuales enseñaban que los cristianos que dan generosamente deben de ser recompensados financieramente desde el cielo. Si tú das generosamente, entonces desde el cielo te van a dar generosamente. Ese era el concepto que predicaban. Hagin enseñó que Dios no se glorifica la pobreza y que los predicadores no deberían de ser pobres. En Latinoamérica tenemos casos muy específicos con hombres que dicen exactamente lo mismo, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, y cantidad de pseudos predicadores cristianos que simple y sencillamente lo que hacen es que se hacen ricos ellos y los demás siguen pobres. Ahora, la teología de la prosperidad, a veces denominada el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Salud y la Riqueza, el Evangelio del Éxito o la fe de la semilla, siembra y tú vas a tener bendición, es una creencia religiosa controversial que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para todos.
La voluntad de Dios es que siempre seas rico, tengas dinero, y la voluntad de Dios es que nunca te enfermes. No es la voluntad de Dios que tú pases por cuestiones difíciles económicas ni de salud. Y si estás pasando por un momento difícil financiero o de salud, es porque no tienes fe o estás mal delante de Dios. Es lo que enseñan ellos. Para quitar eso, entonces, tienes que recurrir al discurso positivo, tienes que recurrir a donaciones, aunque no tengas, pero tienes que donar o diezmar a la iglesia para que vengan esa situación de riqueza espiritual, riqueza material y riqueza física en tu vida. La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Así lo ven ellos. Escucha esto. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Ese es uno de sus decretos y sus máximas dentro de la teología de la prosperidad. La doctrina enfatiza la importancia del poder personal. Tú puedes. Tú puedes. En ti está el milagro. El énfasis en eso. En ti está el milagro. Proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Y es correcto, pero no es completo. Se interpreta que la expiación, o sea, la reconciliación a través de Dios, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza. Cuando una persona es salva, entonces automáticamente por voluntad de Dios pasa a ser rica y pasa a ser una persona que nunca se va a enfermar. Se cree que esto se logra a través de la donación de dinero, visualización y confesión positiva. Fue durante los renacimientos curativos de la década de 1950 que la teología de la prosperidad llegó por primera vez a la prominencia en los Estados Unidos. Aunque los comentaristas han vinculado los orígenes de su teología al movimiento del nuevo pensamiento, incluso los mismos historiadores que ni siquiera son cristianos y están viendo nada más la perspectiva de cómo se desarrolla la historia del pueblo de la humanidad y de la iglesia, reconocen que ese movimiento de la prosperidad viene del movimiento del nuevo pensamiento, generado en el siglo XIX. La enseñanza de la prosperidad figuró más tarde de manera prominente en el movimiento de la palabra de fe y en el televangelismo de los años 80, cuando estuvo Benny Hinn, cuando estuvo en la televisión y pagó los medios y empezó a crecer. Uno de los más evidentes en los años 80 fue Benny Hinn. En los años 90 y en los años 2000 fueron adoptados por líderes muy influyentes dentro del movimiento pentecostal y el movimiento carismático o neopentecostal de los Estados Unidos, y se ha extendido por todo el mundo. Entre los líderes destacados en el desarrollo de la teología de la prosperidad se encuentra uno muy famoso llamado Joel Osteen, el pastor de la iglesia Lakewood, donde estaba, ya se me fue, Marcos Witt, donde está ahorita pastoreando, ¿quién más? Dalino Montero. Llamaron a este brasileño, ya no me acuerdo, pero esos son ese movimiento, Kenneth Copeland, obviamente, y muchos más. La teología de la prosperidad ha sido criticada por líderes de varias denominaciones cristianas, no lo aceptan, incluso hasta los mismos, cierto movimiento pentecostal e incluso carismático, dicen que ese movimiento totalmente promueve la idolatría y la superación personal en lugar de promover el evangelio verdadero según Cristo. Termina siendo un gran fraude financiero. Y como les decía, hermanos, vayamos a 1 de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo. No metas en la iglesia cosas del mundo. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y este movimiento, hermanos, porque te lo digo, porque hay hermanos que no dudo que sean hermanos, porque estábamos nosotros en la misma posición, que defienden a capa y espada el movimiento de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que es el verdadero evangelio. Y sin embargo, hermanos, sí califican muchas cosas como mundanas. Y empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto es mundano, y tú dices, sí, eso sí, pero en base a la Biblia esto no es mundano. Y tienen un concepto de lo mundano y de lo santo totalmente apartado a la palabra de Dios. No tienen discernimiento. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ese es el gran problema de amar al mundo, de no tener una cosmovisión correcta de las cosas, una cosmovisión de acuerdo a Cristo. Ellos dicen que si una persona no tiene fe, entonces es una persona que se va a enfermar, es una persona que está mal, es una persona que no tiene prosperidad porque no tiene fe. Pero la realidad, hermanos, es que no existe la palabra de Dios. Yo les pido que vayan a Hebreos 11. ¿Quién conoce Hebreos 11? ¿Tú conoces Hebreos 11? Ya pasamos por Hebreos, yo creo que ya aquí varios teníamos que haber estudiado Hebreos 11, versículo 1. ¿Quién no se sabe este pasaje? Todos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una definición de la fe y la sabemos todos, ¿no? Y muchos confiesan esto, o sea, esto es bueno decirlo, porque es bíblico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el versículo 2 empieza a enumerar una serie de héroes y de mujeres, de hombres y mujeres de fe, que vieron grandes prodigios y grandes bendiciones y gran prosperidad a través de la fe, que nosotros entendemos que fe es obediencia, obedecer a Dios, creerle a Dios. Cuando Dios dice, haz esto, vive esto, todos estos hombres de fe, todas estas mujeres de fe, lo hicieron tal cual. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés, que pasó en seco, pasó el mar en seco. Tenemos ahí a Josué con la promesa de la tierra prometida. Tenemos hombres de fe extraordinarios. O sea, dice, ¿quién no quisiera ver la bendición de que se abren las aguas cuando vienen los egipcios a quererte ejecutar? ¿Quién no quisiera ver por medio de la fe que se abre el panorama y que el problema quede atrás y tú pasas el problema y vas hacia la tierra prometida? O sea, eso, hermanos, lo generó la fe en Dios, como bien lo entendemos, porque la fe en sí misma no sirve de nada. La fe en Cristo es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Pero fíjense que parece que los cristianos les entusiasma un montón el versículo 1 y después el versículo 2 como que ya no le entienden, y el versículo 3 ya lo ignoran y ya se quedaron solamente con el versículo 1, y ese es su versículo, es el que más se saben. Pero dices, oye, ¿qué sigue? Ay, los héroes de la fe. ¿Y quiénes son? No, pues ahí están. Seguramente nadie los ha movido, ¿no? Pero nunca se han ido al final del capítulo 11. Al final. Versículo 36, por ejemplo. Después de todas esas victorias de fe y de todos esos prodigios de fe, ¿no? Ve, otros que también tuvieron la misma fe, o sea, no está diciendo que no tuvieron la misma fe que Moisés, o la misma fe de Abraham. Tuvieron la misma fe. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados,
aserrados, cortados a la mitad con un serrote, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. O sea, estos, pues si tienen fe. No, es que esto no es posible, ¿no? Porque el Evangelio de la Prosperidad dice, tú ten fe y no te va a pasar nada. Pero aquí está diciendo que a estos les pasó todo. Todo. Pieles de oveja y de cabra, pobres. Tenían fe y eran pobres. Angustiados, maltratados. Escucha esto, y a mí es donde, ¡pum!, me hizo. No améis al mundo. Aquí tenemos la palabra. De los cuales el mundo no era digno. Ese sistema nunca los mereció. Ese sistema nunca los aceptó. Y es más, no los aceptó porque simple y sencillamente ese mundo no era digno de ese tipo de fe, no era digno de ese tipo de hombres y mujeres. No eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, escucha esto, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Y alcanzaron buen testimonio como todos los demás, y sin embargo estos no recibieron lo prometido. ¿Te fijas que viene el diablo con sus mentiras? Dice que no les robe la verdad, y viene el diablo y mete una filosofía dentro de la iglesia, y la iglesia por ignorante dice amén en lugar de decir no, eso no, porque no es conforme a Cristo. Pero sin embargo viene el diablo, mete un concepto humano, psicología dentro de la iglesia, confesión positiva, ¿qué más se ha metido? Los decretos, confesión positiva, pensamiento positivo, pseudopastor llamado David Cho, que tanto, ya ves, ¿te echaste el libro de la cuarta dimensión? ¿Sí te lo echaste? ¿Sí a ti te gusta leer, ¿no? Otra vez me decían, ¿qué hago con esos libros? ¿Los tiro? No, guárdalos para que nada. Hace rato agarré uno, ahí lo tenía todavía, nada más para saber las herejías que predicaba y que creyó el otro. De ahí sacaron el asunto de que si tú quieres un Mini Cooper negro 2021, lo que tienes que hacer es imprimir el Mini Cooper y ponerle un versículo bíblico abajo, y tú tienes que decretar que tú vas a tener ese Mini Cooper ya en el nombre de Jesús, porque todo lo que creas en su nombre, Él te lo dará. Y David Cho era pentecostal, no pudo descontaminarse del budismo, de la confesión positiva, de todo ese tipo de situaciones, y él hizo un sincretismo entre cristianismo y pensamientos paganos, ocultistas, ¿no? ¿Qué dice realmente la Biblia acerca, sí, la Biblia y en específico nuestro Señor Jesucristo acerca del pensamiento del Evangelio de la Prosperidad? ¿Sabes qué dice Jesús acerca de eso? ¿Tú qué crees que piensa Jesús acerca del Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo define? Jesús, hemos estudiado Mateo, ¿no? Ahorita ya vamos en Mateo 22, creo que ya conocimos mucho del pensamiento de nuestro Señor, ¿no? Imagínate 3 años estudiando a nuestro Señor. ¿Qué piensa Jesucristo acerca del Evangelio de la Prosperidad? Ajá. Ajá. Ciegos y desventurados, ¿no? Es correcto.
Sí, pero fíjate que pasamos ya, y así es, Lupita. Pero si tú vas, por ejemplo, a Mateo 16, versículo 13. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque te digo, he platicado con cristianos que dicen, no, es que eso es mundano. Y sí tienen razón en ciertas cosas. Y en otras cosas le dicen mundano y no es mundano. Pero ellos ya tienen, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento bíblico. Pero lo peor es que al evangelio de la prosperidad que abrazan, que predican y defienden y viven, según ellos, a eso no le llaman mundano, a eso le llaman la verdad. Hasta ese grado de engaño han caído, hasta ese grado de engaño. Mientras que Jesús está definiendo ese tipo de evangelio como satánico. Fíjate lo que dice el versículo 13. Bueno, me voy a ir rápido al punto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, una región neutral, una región importante, donde el Señor Jesucristo lanzó una pregunta sumamente importante a los discípulos. Le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, viene con el espíritu de Juan el Bautista. Él es Juan el Bautista. Algunos creían que ya Juan había resucitado y que estaba otra vez predicando ahí en Palestina. Otros Elías, porque consideraban a Jesús como un verdadero profeta, amaban a Elías, creían en el regreso de Elías. Y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Absolutamente la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijere que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, que ya entendemos que el Señor profetizó, que cuando llegaría a Jerusalén, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a crucificar, ¿quiénes? ¿Los romanos? Sí, pero los ancianos del templo, las autoridades del templo. Él ya lo había profetizado 3 veces que iba a ser muerto. Pero las 3 veces, hermanos, él estuvo consciente de esa situación. Entonces Pedro tomándole, me salté. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y siempre que dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar al tercer día. O sea, él dijo, voy a padecer. El Mesías, el Hijo de Dios, dijo, voy a padecer. Entonces, Pedro, con el pensamiento del Evangelio de la prosperidad, él dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que el Mesías, el que va a inaugurar la iglesia, el que va a hacer crecer la iglesia, el que ha prometido que él edificará su iglesia, cómo ese precursor, cómo ese va a padecer, va a sufrir? No, eso no está bien. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, jaló al Señor Jesucristo y lo empezó a regañar. Y le empezó a decir, espérate, ¿qué estás diciendo?
reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no está dentro del plan de Dios. No está dentro del plan de Dios que sufras. No está dentro del plan de Dios esto. ¿Cómo crees? Eso no es correcto. Pero Él, nuestro Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Ahora escucha esto: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tú estás pretendiendo que Dios actúe con los pensamientos de los hombres. Tú no tienes una idea clara porque tú crees que la relación conmigo se va a establecer en base a lo que tú piensas y no a lo que yo digo y pienso. Dice, y ese pensamiento, ¿Pedro era Satanás? No, pero actuó con la misma actitud de Satanás. Y el Evangelio de la Prosperidad no pone los ojos en las cosas de arriba, pone los ojos en las cosas terrenales. Ahora ve el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ir tras de mí, si que alguien quiere ser mi seguidor, yo como maestro, yo como tu Dios, y tú quieres seguirme a mí, si quieres ser mi discípulo, y la palabra discípulo no solamente implica que yo te enseñe conocimiento, sino que te enseñe a vivir conforme a lo que yo creo y a lo que yo soy. Si tú quieres ser mi discípulo de conocimiento y vida, entonces niéguese a sí mismo. ¿A qué te suena negarte a ti mismo? ¿Autoestima? ¿Autoimagen? ¿Te acuerdas de esa famosa predicación, la predicación de la autoestima y de la autoimagen, que salías como queriéndote un montón, ¿no? Acéptate y ámate y quiérete. Hermano, ¿sabes por qué estoy reiterando esto? Algunos van a decir: ay, Raimundo, ya tienes otra vez a los, ¿no? ¿Qué, no sabes hablar de otra cosa? Hermano, hace poco se predicó acerca de la gran herejía de la autoestima y de la autoimagen, y todavía un hermanito muy amado y está creciendo en la fe me decía: no, es que, ¿sabe qué? Yo pienso que sí tenemos que amarnos un poquito, porque si no te amas tú, ¿cómo le vas a poder amar a los demás? Y la realidad es que no hay ningún sustento de eso. El gran problema del ser humano es que se ama, hermanos, y se ama más que a Dios, y se ama más a Él que a todos los demás. Primero yo, y después de mí, yo. La Biblia da por sentado, hermanos, que pecaminosamente nos amamos. La Biblia no está promoviendo la autoimagen y la autoestima. Hermano, ¿qué está diciendo el Señor? Niégate a ti mismo. Tus anhelos, tus sueños, tu Mini Cooper, tu casa, tus proyectos, todo lo que quieras tú hacer en tu vida, tus proyecciones de vida y todo eso, niégalas. No son importantes. Niégate a ti mismo. El único asesinato que permite el Señor en la Biblia es el asesinato del ego, del yo. Niégate a ti mismo es: deja de pensar en ti y ahora Dios es el que gobierna y tienes que rendirte a los demás. Niégate a ti mismo.
Mata tus ilusiones, tus sueños, tus esperanzas y no pretendas ponérselas a Dios y decirle, yo quiero esto y lo decreto ahora. No, dice, niégate a ti mismo. Y luego dice, y tome su cruz. Y literalmente está diciendo, ten disposición de llegar a morir por mí. En una de las muertes más horrendas que puede existir. La muerte de cruz. Hermano, cuando el Señor Jesucristo les dijo, tomen la cruz, ellos no pensaron la cruz en una catedral o arriba, hermanos, de una cúpula, ni pensaron una cruz. Era como ellos ni pensaban que de repente a través de la cultura la gente se iba a poner una cruz en el pecho. Cuando le dijeron, toma la cruz, era simple y sencillamente, está dispuesto a morir en la muerte más horrenda que pueda haber, que es la muerte de cruz, de crucifixión. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El que quiera ir en pos de mí, el que quiera seguir el verdadero evangelio, el que quiera no solamente ser salvo por el verdadero evangelio, sino seguir siendo salvo a través del verdadero evangelio, lo que va a tener que hacer es negarse a sí mismo. Él ya no es importante. Estar dispuesto a morir en la muerte más horrenda que pueda existir por amor a Él, por fidelidad a Él. Y sígame. Obediencia. La expresión en el griego es, te tomo de la mano y me sigues. Y nada de que, no, yo no quiero, así no, así. Y mira, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no lo haces como yo quiero? No, yo te tomé de la mano, tú vas atrás de mí y me vas a seguir sin cuestionamientos. Sin ningún cuestionamiento. Tú predícale esto, ¿qué es lo que dice? A una iglesia que cree en el evangelio de la prosperidad y ya te están linchando. Y ya te están linchando. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí ya la hallará. Entonces parece que el reino de Dios es el reino del revés. Bienaventurados los pobres, felices los pobres. Oye, espérame, ¿cuándo has visto un pobre feliz? Pero sin embargo, el reino de Dios es totalmente opuesto al reino, hermanos, mundano. Y el que pierda su vida, la hallará. Y el que esté dispuesto a vivir las bienaventuranzas, y te pido que vayas a Mateo 5. Cinco, 3. Y esto no es el reino del revés. Este es el reino verdadero. Pero sin embargo nos han vendido unos conceptos de éxito muy raros, ¿no? Y los venden y los meten en la iglesia, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, macarios, plenos, felices, bendecidos por Dios. ¿Bienaventurados quién? Ay, los ricos, no, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo va a ser bienaventurado una persona que está llorando? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que obedecen, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados por Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Espérate, ¿cómo misericordia? Aquí, la ley, ¿no? Y si alguien te hace, ¿tú qué tienes que hacer? Misericordia, mangos, justicia, ¿no? ¿Qué le enseñas a tus hijos en la escuela? No te dejes, no seas menso. Si te pegan, rómpeles el 15 de mayo. Y si te hacen esto, tú les haces, pero tú no te dejas.
Y si no me avisas, porque no, si no voy y te defiendo y quién sabe qué tantas cosas. Fíjate cómo es el mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Qué armonía tiene esto con lo que dijo el Señor? El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No, es que tú están diciendo allá que quién sabe que eres esto, que eres lo otro. Bienaventurado soy, porque lo que no les cuadra es que hay una diferencia entre la verdad predicada y la mentira que ellos defienden. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas que fueron antes de vosotros. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Y tienen fe, y los profetas del Antiguo Testamento tuvieron fe. Y sin embargo, tanto a los que tienen fe ahorita, como los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, a todos los persiguieron, pero todos son bienaventurados. Decía esto, hermanos, porque de repente sí veo a algunos hermanos que todavía tienen conceptos del Evangelio de la prosperidad. Y de repente llegan y piden una oración, ¿no? Tú no. Tú pediste oración por Pedro y se van desilusionados porque no decreté, porque no até al diablo, porque no tuvo unción, ya perdiste la unción. Y hay hermanos que todavía mandan memes así, con conceptos medio carismáticos, evangelio de la prosperidad, y lo más triste, hermanos, es que están abrazando el mundo. Cuando Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No mezcles eso con tu vida. No lo mezcles. Un cristiano va a padecer. Un cristiano se enferma y hasta cuando se enferma, hermanos, es para bien. Si no, pregúntale a Pablo. Él dijo, este aguijón me fue efectivo porque me quitó lo arrogante. Tanta revelación que el Señor me estaba dando, hasta el tercer cielo me llevó. Tantos misterios del Señor que me reveló, me permitió ese aguijón en mi cuerpo para que yo no me envaneciera y me creyera el superapóstol. Él reconoció que su enfermedad fue permitida por Dios por algo bueno. Cuando Job tuvo todo lo que le pasó, fue bueno porque conoció a través del sufrimiento a Dios. Pero de repente los cristianos quieren decretar, ¿no? Dice, Señor, quítame la enfermedad ahora, en el nombre de Jesús. Lo que tienes que pedir es, como dice Santiago 1, Señor, no me quites la enfermedad, mejor dame hombros más fuertes para soportar con gozo, con fe, esta prueba que estás permitiendo en mí, porque sé que lo que estás haciendo en mí es no destruirme, sino perfeccionarme. Me estás quitando muchas cosas que no servían a través de las pruebas. Pero en el Evangelio de la Prosperidad, un cristiano no puede ser probado. Hace poquito hablaba con una persona y me decía el domingo, fíjate, ¿qué es eso? No, Dios no prueba a sus hijos, ¿cómo cree? No, Dios no prueba a sus hijos. No, pues estamos fritos. Pero ni siquiera vamos a ver la evidencia. Tú has sido probado, hermano, te han pasado cosas, tú no. Ay, hermano, qué pruebota, pruebas por todos lados, pruebas. Hermano, pero el mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. El mismo Señor. Y se le presentó Satanás 3 veces. ¿Y cómo te atreves a decir o a creer en esa cosmovisión o en ese evangelio de la prosperidad que el cristiano no va a ser probado?
cuando realmente somos probados. Cuando realmente somos probados en Él. Te pido que vayas a Romanos y vamos terminando. Romanos 8:28. Y te lo digo, se los digo, hermanos, muchos hermanos sé que califican muy bien y dicen esto es mundano, esto no, y de repente empieza a cruzarse cosas y empiezan a decir, ay, el bailar es mundano. No, bailar perreo sí, pero bailar con tu hija un vals no es mundano. Tomarse una copa de vino no es mundano, emborracharse sí, o sea, por favor, pongamos realmente bien la clasificación entre mundano y cosas que no son mundanas. Clasifiquemos bien nuestra libertad en Cristo, las cosas que podemos hacer que no ofenden al Señor y las cosas que sí ofenden al Señor. Pero lo más triste, hermanos, es que el evangelio de la prosperidad lo aceptan como ley de Dios, como el verdadero evangelio. Y sabemos los cristianos y sabemos los apóstoles, Pablo, los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, porque lo enseñó. Lo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y todas las cosas qué son? ¿Sabes qué quiere decir la palabra todas en griego? Todas. Todas, buenas y malas, todas. Una enfermedad, un problema económico, un problema legal, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema del color que quieras, como dice Santiago, multicolor. Algo muy entendido, hermanos, es que Dios escoge el color de nuestra prueba. Lo que necesitemos es conforme a su propósito, porque a los que antes conoció también, ¿no? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. O sea, porque ellos todas estas pruebas que incluso, hermanos, están dichas desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. Es que de repente dice, es que, fíjate, el pensamiento del evangelio de la prosperidad. No, ¿te chocaron el coche? No. ¿Sabes? Todo es para bien. ¿Y sabes por qué te chocaron el coche? Te lo abollaron todo, pérdida total, porque Dios te quiere cambiar por uno nuevo, como ves. Ese es el bien que viene. Y si te enfermaste ahorita, es porque todo lo demás hasta tu vejez nunca más te vas a enfermar. Y si no tienes dinero ahorita, es porque mañana vas a ver, es para bien y vas a tener un montón de dinero. ¿Tú crees que es eso? ¿Tú crees que el propósito de las pruebas es de que Dios te dé cosas materiales multiplicadas como Job? Ve, porque los que antes conoció también los predestinó como dicen por ahí, cuando veas un para y analiza, ¿para qué? Aquí está diciendo ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué te enfermaste? Para que Dios forme más el carácter de su Hijo en ti. ¿Por qué te vino la adversidad? Porque a través de la adversidad Dios está operando en ti y te está haciendo más semejante al carácter, a la imagen de su Hijo. Porque para eso venimos a esta tierra, hermanos, no a ser ricos, no a no enfermarnos. A esta tierra venimos a que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. Y si es necesario pruebas en nuestra vida, agarrar la moneda de oro y empezarle a dar unas talladas para quitarle todo lo opaco, es por medio del
las pruebas que nosotros nos parecemos más al Señor. Así que cualquier situación que estás viviendo, cualquiera, familiar, con un hijo, cualquiera, no digas que no viene de parte de Dios, porque de repente, ya estoy ardiendo en el Señor, hermanos, ya cambié mi expresión, ¿no? Ya estoy ardiendo en la palabra, ¿no? Es que eso no es de Dios. Que te choquen el coche no es de Dios, que te enfermes no es de Dios. Te aclaro una cosa, es de Dios. Dios lo permitió. Y si tú eres uno de los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y el bien es que cada día te parezcas más a Jesucristo. Y fíjate ahí, más adelante. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? Ay, no, eso es ficticio, eso no pasa. Les estaba pasando. Romanos, perseguidos por Roma, por el imperio. ¿Quién te separará del amor de Dios? No se preocupen, romanos. Iglesia romana, cristiana, no se preocupen, no les va a dar ni el aire. Ya lo decreté, dice Pablo. Vaya que hubiera tenido autoridad. Era Pablo. Pero sin embargo no se mete en esas cosas y dice, en medio de esa persecución, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y Él se pone en ellos. ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? Esta es la vida. ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, o sea, Pablo veía la victoria en medio del sufrimiento. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué mayor victoria? Sí, Lupita. Dice, es que la enfermedad no es de Dios. Dios, hermanos, permitió la enfermedad. Es que los días malos no son de Dios. Dios los permite. Y ahí está Dios. Ahí está Dios. Algo es a decir, Lalo, antes de que terminemos. El versículo 31. Si te fijas es eso. Se sabe en un versículo, pero no saben todo el pasaje. Y hacen y ese es el problema. Vienen las falsas filosofías, viene la psicología, la confesión positiva, viene todo ese tipo de cosas que, pues, oye, prometen grandes cosas, como dice, ¿cómo se llama Pedro a los falsos profetas? Prometen libertad, pero ni siquiera ellos son libres de su propio pecado. Prometen muchas cosas que ni siquiera las viven ellos. Y vienen y le ponen un versículo bíblico, lo capean, lo hacen bonito y toda la cosa, y
lo predican y los hermanos, en lugar de clavarse en la Biblia y empezar a leer y decir, como le pasó aquí al hermano que un día oyó una herejía y tú dijiste, volteaste con Ara y dices, es que eso ya no está, o sea, eso que dijo ese, no es lo que dice aquí, ¿no? No yo, gracias a Dios ya no. Sí, sí. Cristian de Claro, ¿no? Que decía le decía a Dios, no recibiremos un no por respuesta. Ándale, o sea, ya mandándole a Dios, ¿no? Sí. Hermanos, el mundo es tan sutil que ya se metió a la iglesia. Demos gracias a Dios que aquí ya no le damos cabida, pero yo sí los invito, hermanos, a que analicen cómo entienden la Biblia. Yo sí los invito que todos los versículos que se saben de memoria y que los decretan en el momento de sus adversidades, revisen realmente que lo que están ustedes diciendo sea conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia. Hermanos, creo que por ahí escribí un blog en la página, ahí de palabraabundante.org, pero alterar la palabra de Dios es pecado. Y aún la ignorancia, es que no sabía, pues tienes una Biblia en tu idioma, tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? Dedícaselo a estudiar la Biblia para que se vaya la ignorancia, ¿no? Pero Dios, Jesucristo, hermanos, cuando vino el diablo y le alteró la palabra en la segunda tentación, no le dijo, la alteraste, pero no te preocupes. No, lo confrontó y le aclaró su error. No podemos alterar la palabra de Dios por nuestro ánimo. Tenemos que ser respetuosos de la palabra de Dios. Hermanos, los invito a que podamos analizar que dentro de tu teología no esté el mundo. Revisa eso. Revisa. Si tú revisas eso y te das cuenta que el mundo se ha metido en tu teología, en tu percepción, te darás cuenta inmediatamente cuántas cosas están mal. Pero el diablo lo primero, hermanos, que quiere alterar y mundanalizar es la teología, el evangelio, es lo que quiere hacer. Sí. Sí, ese es el gran problema. También otras de mis decisiones fue que pues estaba yo estancado espiritualmente. Ya, el evangelio de la prosperidad tiene su límite. Y para los verdaderos creyentes, hermano, la gran promesa es esta. Y lo dice Oseas, llegará tiempos donde mi pueblo tendrá hambre y no de pan, tendrá sed y no de agua, sino de mi palabra. Dios va a empezar a sacar a muchos creyentes de esas falsas iglesias y los va a llevar a verdaderas iglesias, hermanos. Por eso yo hablaba con un grupo de hermanos y les decía, anímense porque necesitamos mucha ayuda. Porque llegará un momento, hermanos, que llegarán muchos hermanos con gran necesidad del evangelio y nosotros tenemos que estar dispuestos a enseñarles el verdadero evangelio, pero mostrarles el verdadero evangelio a través de nuestra vida. También lo mundano, hermanos, es creer que el evangelio es puro conocimiento, pura teología.
No, el Evangelio no es solamente conocimiento, hermanos. El Evangelio es vida. El Evangelio es una vida transformada. Eso es también bien importante. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estudiar. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y te pedimos, Dios, que a través de la verdad tú vayas, Señor, dando luz en nuestros corazones para que las tinieblas, Señor, de la mentira, del falso evangelio, de la confesión positiva, de todo este tipo de situaciones, Señor, que no son conforme a tu voluntad, Señor, tantas cosas que nos sembraron en el corazón como falsas, disfrazadas de verdaderas, Señor. Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, podamos ver, Señor, con claridad y discernir entre lo bueno y lo malo, lo erróneo y lo verdadero, Señor, entre el verdadero evangelio y el evangelio, Señor, falso de la prosperidad. Te pedimos, Dios, y te damos gracias que estamos ya en una posición de ventaja, Señor, pero al que mucho se le confía, mucho se le demanda, Señor. Y hoy, Señor, con tanto que nos has enseñado y predicado, no podríamos, Señor, estar en el error, ni siquiera, Señor, por un concepto de ignorancia, porque se ha predicado la verdad. Ya sería necedad, Señor, que nosotros abrazáramos eso. Pero, Señor, te pedimos un corazón fiel para que nosotros, teniendo la verdad, viendo la verdad, vivamos la verdad, prediquemos la verdad, Señor, y defendamos la verdad. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 8:30 de la mañana. Bendiciones.